Vamos a hablar con un excelente médico, Norberto Debac, que es además, bueno, creo que es cardiólogo, ¿no, Norberto? Y deportólogo, bueno, varias especialidades. Los vimos mucho durante la pandemia. Dio un servicio de salud pública fenomenal, con una comunicación muy precisa, trayéndonos alivio para tantas dudas que tuvimos durante estos casi 3 años, ¿no? Del 2019 al 2022. Y ahora lo consultamos, pero por lo que se dice el síndrome Abreu. Norberto, gracias por el contacto. ¿Qué es el tema del Mundial del Fútbol, no? ¿Cómo nos afecta? Contanos. Sí. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto escucharte y verte. Mirá, sí, realmente nos afecta este síndrome, que ya hay varios estudios. Esto no es algo así aleatorio, sino que en el Mundial de Alemania, en el Mundial de Rusia, de Brasil, se vieron qué es lo que pasaba en los estadios y también sacaron algunas conclusiones de aquellos espectadores que estaban en su casa, de los partidos de fútbol en los que jugaba su divisa. El tema es que el estudio que se hizo, hay varios, eran con respecto a la atención médica en los estadios. Esta atención médica en los estadios se vio que durante ciertos partidos, y depende de la situación, si va a definir por un penal o por alguna otra situación, se incrementó la producción de los dolores de pecho, claro, y también los infartos. Y esto se calculaba más o menos que en un 10% de todos aquellos que estaban mirando o que estaban en el estadio pudiera ser un infarto. Por supuesto que también no va a suceder acá en Qatar, pero el alcohol es uno de los... el consumo es muy alto cuando son los mundiales, en Europa también, en las canchas, y eso hace que produzca un síndrome así, más que nada una estimulación simpática, y puede producir arritmias auriculares. Y bueno, esos son los motivos de las internaciones que hubo cuando hubo en los estadios. Pero el tema ese es en el estadio, esa emoción, esa pasión que significaría el estrés que va a sufrir la persona. El estrés que también lo va a tener no solo en el estadio, sino en el domicilio, en la casa. Fíjate que pierde Argentina, y acá lo que se puede observar que hubo un alivio que México haya empatado con Polonia, porque eso te da más chance y no estar tan que tenés que ganar sí o sí. Por supuesto que hay que ganar el sábado, pero eso descomprimió un poco la situación. Y yo siempre hago un llamado y le digo a aquellos que tienen ya una base de problemas cardíacos, como puede ser la hipertensión arterial, puede ser la diabetes, puede ser enfermedad coronaria, infartos previos, que tengan controles médicos, que hagan una prevención antes de los partidos, si lo viven con esa pasión, el fútbol, porque la situación de estrés lo que va a producir es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y es aumento del trabajo cardíaco. Si el aumento del trabajo cardíaco está en un corazón que tiene alguna patología, bueno, esto se va a incrementar y entonces se va a traducir en ¿qué? En dolor de pecho, que puede llegar no a un infarto, pero a lo mejor puede ser un sábado. Es el partido a las 4 de la tarde y seguramente acá está la posibilidad de reunirse con amigos. Es esa, ¿no? Me parece. Sí, no cabe ninguna duda. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, controlarse la presión arterial en todo caso antes, o medirse con las tiritas para la diabetes, saber cómo están las glucemias. Bueno, tener un poco de atención. Y el mensaje más importante, Hugo, yo creo que es aquel que si tiene palpitación y si le dura más de 5 minutos o demás, bueno, que haga una consulta médica, o si tiene cefaleas o dolor de pecho, hay que hacer la consulta, ¿no? Que no nos deje llevar esta situación de estrés y de pasión por el fútbol a que tengamos una complicación. Gonzalo. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? 2 consultas muy, muy breves. La primera, el nombre, sí, el síndrome Abreu es por el gol de allí en Sudáfrica cuando la pica, ¿no? Me imagino contra Ghana. Sí. Va por ese lado, sí, ¿no? Y por otro lado, hablabas de las condiciones preexistentes y demás. ¿Usted como médico o los colegas, digo, han recibido quizás gente infartada sin ningún tipo de condición preexistente? Sí, por supuesto. No te olvides que la enfermedad coronaria puede ser una enfermedad silente. Es decir, mientras vos haces una vida cotidiana, a veces sedentaria, te movés muy poco, pero cuando vos, si aumentás tu paso, quiero salir a correr,
y no estás preparado, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, lo mismo que ante una situación de estrés. Se va a liberar adrenalina, cortisol, una serie de hormonas que son las que aceleran el corazón y ahí, de esas situaciones, como si te diría que es una prueba ergométrica, ¿viste? Las pruebas de esfuerzo que se usa con una bicicleta, con control cardiológico. Bueno, es eso porque no está acostumbrado a situaciones de estrés, de esos 90 minutos de tensión o salir a correr. Mientras haga una vida tranquila y me dice sedentaria, a lo mejor no tiene síntomas. Por eso es importante que una vez al año se hagan los controles médicos. Entonces, depende de la edad, uno le pide una prueba de esfuerzo, le controla la presión arterial y demás. Pero sí, hay que estar atento con toda la parte de síntomas y hacer las consultas eventualmente, ¿no? Belén. Doctor, buen día. Bueno, me imagino que las situaciones, por ejemplo, de mayor tensión, como los alargues, los penales, las finales, pueden ser contraindicadas para pacientes que tienen quizás una condición preexistente. No sé si usted coincide, pero le quería consultar puntualmente cómo nos damos cuenta que una persona, quizás alguien que no tiene antecedentes, está transitando un infarto y qué hay que hacer, cuáles son como los primeros auxilios. Bueno, con respecto a eso te diría lo siguiente. ¿Qué es lo que puede suceder ante esta situación? Una persona que a lo mejor no toma medicación, no tiene ningún problema, o a lo mejor no se toma la presión hace 3 o 4 años, porque realmente la presión a veces da muy bajos síntomas, no da síntomas en la gran mayoría. Entonces, si alguien tiene palpitaciones, es decir, le late el corazón demasiado, siente como que se le sale el corazón por la boca, por decir, ¿no? Pero nota que está acelerado, bueno, si eso al cabo de 3, 4, 5 minutos no mejora, bueno, yo diría que ya hay que estar un poquito atento como para hacer una consulta médica. Es lo mismo que aquel que tenga dolor de pecho. Una cosa es un dolor muscular, pero una cosa es que si vos tenés un dolor en el centro del pecho, que es opresivo, y a su vez, de ser opresivo, se irradia a la mandíbula o al miembro superior izquierdo, bueno, ahí, y dura más de 5 o 10 minutos, bueno, ahí hagamos la consulta porque posiblemente podamos tener un cuadro de angina, no quiere decir un infarto, pero si uno pierde mucho tiempo, esa angina, que quiere decir que no pasa suficiente cantidad de sangre porque las hormonas estas que hablaba yo, principalmente la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el cierre de las arterias, produce esa menos irrigación en las coronarias y produce dolor de pecho. Entonces, si vemos que no sé, 10 minutos, bueno, hagamos la consulta porque un paso siguiente, si el infierno sigue, y más de 20 minutos ya tenemos lo que se llama ángulo prolongado y después vamos a seguir a un cuadro de infarto. Entonces, tratemos de prevenir este tema, ¿no? Con respecto a otra cosa que quería, sí, otra cosita, si me permitís, Hugo. Sí, por supuesto, claro. Lo que dijo de los penales, cuando Argentina elimina a Inglaterra en los penales, como un estudio se vio ahí los informes. Atención, porque a uno lo pone en alerta porque realmente está con... Es decir, vos en una situación emotiva, te roban, te dan un susto, estás tensionado, aumenta la frecuencia cardíaca, condiciones normales el organismo lo produce y aumenta también la presión arterial. Y si a eso en los estadios se le había agregado el alcohol, realmente es bastante consumo de alcohol a veces en los estadios, bueno, eso... Absolutamente. ¿Y eso incluyó el uso de desfibriladores en los estadios, que ahora creo que es una obligación para este tipo de espectáculos? Sí. Hace varios años en los estadios, mira, esto tiene una historia, pero en los estadios... comenzaron a tener siempre, estaban los cargos de desfibriladores, están los socorristas. Si vos ves en Europa, siempre a un costado están tipo Cruz Roja Argentina, o están ahí a un costado de los socorristas, y cuando hay un hecho, entran ellos, también entra el médico del equipo y tiran el cargo de desfibrilador. Te digo esto para el campo de juego, pero acá también hay muchos estadios cardioseguros, Boca, River y otros estadios que ya están en la tribuna. Es decir, cuando son estos partidos importantes o de campeonato, nosotros también tenemos en Argentina que algunos equipos, no todos tienen esta posibilidad de tener cada tanta distancia un cardiodesfibrilador con alguien, con un socorrista. Después, hace unos 8 años o más o menos, la AFA dio, me acuerdo siempre porque lo recibimos cuando yo estaba en Atlanta. Ahí recibieron 149 cardiodesfibriladores, la divisional C, la B y el nacional B.
Entonces todos los clubes hemos tenido la posibilidad de tener un cardiodefibrilador. Entonces en el campo de juego tenemos un cardiodefibrilador. Muchas gracias, doctor. Interesantísimo. Vamos a seguir con este tema. El doctor Debac,